Hey, ¿cómo están? Gente bonita, gente hermosa, gente preciosa, bla, bla. ¿Cómo están, gente bonita, gente hermosa, gente preciosa? A ver, estoy esperando a que se termine de reiniciar el servidor de Odyssey, porque justamente nos dijeron que se iba a reiniciar por cosas de la conexión. Así que, en lo que se reinicia, vamos a ver ese video de Lul Yeah, que se acaba de subir justamente el día de hoy, hace 3 horas, pero seguramente van a ver ese video 1 o 2 semanas después. Creo que 2 semanas después, lo estaría subiendo a finales de enero. Bueno, este video que se llama ¿Existió Jesús en Cars? Res resu Resumido, sí, porque, güey, existe el Papa, sí, existe el Papa como un papamóvil, y ese papamóvil tiene su propio papamóvil. Si existe el Papa, existe el cristianismo, y si existe el cristianismo, es que existió Jesús. De hecho De hecho, creo que en la reacción de Jeffar a Cars 1, creo que era. En la reacción de Jeffar a Cars 1, justamente hablaron de eso, de que si existió, pues, Jesús. Yo bueno, en resumen, yo creo que sí, pero veamos qué fue lo que sacó Lulje. Creo que he perdido la cuenta de cuántas veces hemos realizado videos explicando cómo funcionan distintos aspectos de la sociedad en Cars, aunque todos terminan girando alrededor de lo que le sucedió a la humanidad en este universo. En esta ocasión, vamos a hacer una excepción y vamos a asumir que no existen humanos en este universo, y que los autos, entre otros vehículos, son los individuos más evolucionados que esta versión de la Tierra tiene. Todo para responder si existió Jesús en Cars. Y aunque suene estúpida, es una pregunta válida porque en Cars 2 aparece el Papa versión autito en su papamóvil, Ah, lo que ¿era la significa que 2? alguien intentó asesinarlo, pero más importante, que existe el catolicismo, lo que nos lleva a la pregunta del día de hoy, y a preguntarme también cómo demonios puedes crucificar a un auto. Y créeme, la conclusión puede ser inesperada para muchos, así que prepara tus snacks, ya que Ay, no estamos a tengo punto de nada para adentrarnos de lleno en el güey, universo de Cars para responder otra profunda pregunta. justamente el día de ayer mi padre y mi madrastra fueron al mandado, y mi padre se trajo una bolsa de esos fritos, de esos chetos que tú puedes hacer en casa, los que son en forma de cruz, creo que cruz circular. A lo mejor más tarde, después del directo, me lo hago. Me hago un tazón, se me antojó. Y salsa, papá. Pregunta existencialista. Pero antes de eso, ¿has Anuncio. pensado en tus propósitos de año nuevo? Sí. Sí, hace 2 semanas que empezó el año y ya podemos sentir esa presión de iniciar ese nuevo proyecto o de aprender esa nueva habilidad. Por Ok, si es de Evac. Mis propuestas para este año son subir más videos al canal principal, a Keizo Kitsune, y alcanzar la monetización, ya se hace en el canal secundario o en el principal. No creo que en el principal, está muy difícil. El secundario tal vez, pero falta mucho recorrido. Pero principalmente es eso, mantener el canal principal más activo. suerte, la EVAC está aquí para ayudarte. Con ellos puedes Mínimo unos aprovechar 12 este o 10 inicio de videos año para aprender a diseñar durante tu este año, propio mínimo. videojuego, aprender técnicas de dibujo avanzadas o simplemente conseguir un título accionable para conseguir trabajo rápido. Se trata de una escuela internacional que ofrece cursos online de todos los temas, como gaming, moda, diseño o marketing, y sus certificados tienen validez internacional. Una vez obtienes tu No, aguante, certificación, terminas ahí con está. un portafolio profesional y puedes hacer proyectos reales con marcas como Gerber y Crunch. Y si estás buscando trabajo, la EVAC tiene cursos con garantía de empleo, donde serás orientado y preparado para encontrar trabajo. Y si no lo logras, te devuelven tu Por qué no me dinero. salta el La anuncio? escuela Estoy también quemando funciona si tiempo. solo quieres aprender nuevos temas o disciplinas de la mano con profesores con muchísima Estoy experiencia quemando en el tiempo en lo campo. que el Así que servidor si esto se suena perfecto reinicia. para ti, utiliza el código LUL55 para obtener un 55% de Pero descuento en también porque quiero cualquier apoyar curso. al Solo Luigi. entra al link en la descripción y no te pierdas esta increíble oferta. Antes de empezar, quiero dejar claro que se ha confirmado que por lo menos la creencia en Jesús sí existe en este universo, Ujú. ya que seguro habrá algún loco salido de una alcantarilla que quiere decir que sabemos que existe el Papa,
pero que el catolicismo podría tener bases muy distintas al de nuestro universo o algo así. Y aunque no estoy seguro de las bases teológicas del catolicismo de un universo de carritos, en la primera película de Cars, cuando la pareja está perdida en el desierto, la esposa grita Jesús Chrysler, lo que significa que no solo se cree en él, sino que comparte nombre con la marca de autos. Oh. Pero, ¿cómo se veía? No podía ser un Chrysler y ya, porque Bueno, pues eso sería muy fácil, ¿no? hace 2000 años esos autos no existían. ¿O sí? Bueno, para empezar, sabemos que la historia de este mundo sobre ruedas es prácticamente idéntica a la nuestra, por lo menos hasta los primeros años del siglo XXI. Esto lo sabemos por múltiples referencias a nuestra historia que tenemos desde la primera película, siendo las más obvias las del sargento de Radiator Springs que luchó durante la Segunda Guerra Mundial, ya que según su testimonio, él participó en la batalla de las Ardenas, una batalla que sí sucedió en nuestro mundo, en Bélgica. Al ser algo tan conciso y sumado a lo que vemos en aviones, esto quiere decir que seguramente todos los grandes conflictos globales sucedieron como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, y si nos vamos a fechas más recientes, tal vez incluso el ataque a las Torres Gemelas también sucedió, aunque esas serán discusiones para otro día. Tal vez Güey, ¿por qué tuve ese pensamiento? pensarás que esto no necesariamente confirma que todos los eventos de las épocas antiguas pasaron de la misma forma, pero en Cars 2 se explora Europa y tenemos vistazos a la arquitectura e historia del Imperio Romano, que luce bastante similar a como luce en Ajá. nuestra línea temporal, incluyendo la existencia del Vaticano, lo que, unido a la existencia del Papa y ese comentario de Jesús Chrysler, Espera. casi Bueno, espera. Vaticano, lo que, unido a la Ok, pensé que eran cruces, pero no son cruces. existencia del Papa y ese comentario de Jesús Chrysler casi que confirma que Jesús existió. Pero en el tiempo de Jesús no existían los autos, o al menos no en nuestro universo. ¿Cómo diablos podemos empezar a especular cómo se veía esa sociedad 2000 años antes de las películas A ver, yo creo que lo más fácil y sencillo que sería eso sería simplemente pensar de que todos los autos que han existido siempre existieron. Que Jesús sí fue un Chrysler, se me fue el nombre. Sí fue uno de esos y que los autos que todos conocemos y han existido, pues han existido durante todo el tiempo. de Cars? Es No aquí es como en que donde hayan tenemos que evolucionado ir con un el paso del poco más tiempo. atrás. Como dije en un Al menos principio, no todo un indica paso que de los tiempo vehículos siempre fueron tan una especie corto. predominante, y hay algunas pistas respecto a cómo se veían históricamente, y las más importantes aparecieron después de nuestro último video sobre este tema. Verás, a lo largo de la existencia de esta franquicia, múltiples animadores, guionistas y demás personas del equipo creativo, así como los líderes de producción, han salido a dar varias declaraciones sobre cómo es que los carros son tan semejantes a los seres humanos en cuanto a inteligencia y emociones. Por ejemplo, en un video pasado citamos a Jay Ward, director creativo de la franquicia, quien, en pocas palabras, dijo en una entrevista que su teoría personal y no canon es que los autos han evolucionado tanto como lo han hecho en el mundo real, que simplemente llegó un punto en donde no veían necesario a un ocupante o pasajero humano, y se deshicieron de ellos, tomando la personalidad de los humanos. Pero el tiempo ha mostrado que así no funciona el universo de Cars. Por ejemplo, en un No corto jodas. oficial de Pixar Studio, mediante una animación, Ujú. nos muestran el proceso creativo para una escena de la primera película. Cuando McQueen y Sally viajan y aparece un mapa en la escena, los artistas no tenían la más mínima idea de cómo realizar este momento, ya que la idea era que McQueen se acercara a Sally y le diera el mapa de la zona, pero no tiene manos, así que iba a ser difícil que pudiera mostrarle el mapa. Ujú. Pensaron en usar un holograma, o que lo sostenían con sus parabrisas que se extendían como si fueran brazos, Buena idea. incluso se les ocurrió que ambos se quedarían viendo al mapa por décadas sin poder abrirlo hasta su eventual fallecimiento. Y XD. aquí, uno de los animadores nos aclara que no podían usar las puertas y abrirlas, ya que al abrirlas quedaría expuesto el cerebro de McQueen, confirmando que tienen órganos internos, o que al menos ese era el concepto original. En una escena eliminada de esta película llamada Servicio Comunitario, Rayo tiene un sueño donde Hudson y el sheriff le quitan su motor y lo ponen en una máquina aplanadora. Y al despertar en ese nuevo cuerpo, McQueen recuerda su cuerpo original, lo que quiere decir que el motor funciona como su Ajá. conciencia. Como su Y aunque cerebro. es un sueño en una escena eliminada, confirma que el concepto original es simple. Es un mundo de autos con sus propias reglas alejadas del nuestro, Ujú. y tal vez tienen órganos internos.
Eso se traduce a la historia de este mundo, lo de las reglas, no lo de los órganos. Si prestas mucha atención a Cars 2, podrás notar en diferentes frames algunas referencias a la historia de los autos y cómo se veían. Por ejemplo, en el palacio en Italia donde Mate se reúne con los mafiosos y con el profesor Sundar, se pueden ver estatuas de carruajes muy parecidas Ok. a los que se usaron en Europa a partir del siglo XVI. Autos que evidentemente comparten la misma estética que los carros actuales del Ajá. mundo de Cars. Es justamente lo que yo decía, el mismo modelo ha existido durante mucho tiempo. Lo que significa que en esta época así es como se veían estos seres, e incluso cuentan con las pelucas postizas de aquel entonces. Además, en los créditos de la misma película, hay un pequeño cuadro donde vemos el Coliseo romano y en el exterior cuenta con dos estatuas de gladiadores, Ujú. que son ni más ni menos que carros de guerra como los que usaban los romanos, pero versión auto antiguo. Y en el primer episodio de la serie de 2022 Cars Aventuras en el Camino, llamado Dino Parque, se hacen dos revelaciones muy interesantes. La primera, y la más obvia, es que los dinosaurios en este mundo siempre tuvieron partes de vehículos, Ujú. y se menciona a dinovans y sedanes de llanura, lo que significa que aún en la era prehistórica seguían siendo autos o variaciones de ellos. Y aunque Mate se imagina los autos prehistóricos como autos hechos de roca, no es claro si eso era un hecho histórico o solo su imaginación. La segunda Nada, revelación su viene en forma de imaginación un seguramente. pequeño cartel en la parte superior izquierda del minuto 4:40, que es un Mira, pequeño gráfico ilustrado era de justamente un justamente, no sé si le vaya a decir, pero justamente ahí está son los fósiles, sus huesos. Y aquí también. O sea, todo es me todo eso todo es de metal, básicamente. Los dinosaurios los los dinosaurios Carl, los autos dinosaurios, sí fueron de metal, no fueron de piedra. pequeño cartel en la parte superior izquierda del minuto 4:40, que es un pequeño gráfico ilustrando cómo los autos evolucionaron de submarinos, que salieron del mar Oh, y les salieron ruedas para poder andar en la tierra. Así que tal vez la historia evolutiva del mundo de Cars es mucho más extraña de lo que pensamos en un inicio. Esto significa que Jesús efectivamente pudo haber sido un Chrysler, ya que hasta ajá, los dinosaurios pues, eran lo que yo digo. mecanizados, pero a juzgar por lo visto en Cars 2, parece que la apariencia de los autos seguía la de los vehículos de las civilizaciones en esa época. Y para ser honesto, está difícil imaginarse un Chrysler 70, el primer modelo de la marca, siendo un carpintero en un pueblito del Medio Oriente. Por lo que Nada, debemos sí, yo sí lo veo. remontarnos 2000 años en el pasado y evaluar la sociedad en la época de Jesús Chrysler. Como debieron enseñarte en la Jesús escuela, Christ. muchas culturas como en el antiguo Egipto, norte de África o en el Medio Oriente usaban animales como método de transporte, como por ejemplo los camellos, y Ujú. varios de los primeros carros eran movidos por bueyes o burros. ¿Lo que quiere decir que Jesús era un burro? Seguramente no. A pesar de que los animales fueron importantes para el uso de varios de los vehículos de la antigüedad, no podríamos decir que Jesús adoptó esta forma, ya que aquí los autos son muy independientes a la vida animal. Y no podemos olvidar esos carros de guerra gladiadores o los carruajes, que se ven como autos de hace 100 años, pero en la estética de esas épocas anteriores. Es muy probable que la imagen de Jesús en este universo pueda ser la de esos carros antiguos, ya que los carros de guerra fueron introducidos mucho antes de Cristo. Por ejemplo, en Egipto se Mm. tienen registros tallados en piedra que datan de 1500 a.C., donde se ven estos vehículos como parte de las herramientas militares que usó el imperio de Egipto para expandirse. Mira. Incluso en algunas de las obras de arte de los sumerios se ven plasmados varios carros aún más primitivos de este tipo. Y tan solo en el estandarte que fue realizado alrededor de 2550 años antes de Cristo, podemos observar sus formas. Por lo que, haciendo a un lado los animales, podríamos decir que esta puede ser una representación de Dios en Cars. Pero estos carruajes eran o máquinas de guerra o medios de transporte de reyes y gobernantes. No algo Y común. Jesús era un carpintero. Ajá. Investigando, podemos darnos cuenta de que en esta época también existía otro transporte, las literas, que son una especie de caja en la que Sí, pero requiere de fuerza externa. transportaban a las personas y contaban con unas varas que eran usadas por las personas que movían ese transporte. Dichas literas eran usadas en la antigua Roma y podrían ser una mejor representación del Jesús bíblico, aunque con ruedas, ya que conforme los siglos Bueno. avanzaban, dichos transportes fueron modificados para contar con una adición de ruedas que facilitaban su transporte, lo que me hace pensar que las ruedas sí formaban parte de las También puede ser así, Jesús. Güey, fuera de bromas, así podría haber sido Jesús. literas desde Sí un lo inicio en veo. este universo, aunque fueran unas ruedas muy primitivas. Esto podemos casi asegurarlo, ya que como pieza final,
existe un corto llamado Unmade Tales, donde nuevamente los artistas de la franquicia nos presentan varias de las ideas que no llegaron a materializarse, pero están acompañadas con múltiples ilustraciones que representan muy bien la idea general de cómo funciona este universo. Una de estas ideas era un boceto temprano para un corto llamado Backwards to the Forward, presentado por Scott Morse, uno de los animadores. En este corto, Mate y McQueen se verían envueltos en viajes en el tiempo atravesando diferentes eras, con Mate llegando a la prehistoria y todo eso. Y aquí, Mate se encontraba con los ancestros de los autos y eran simples y primitivas ruedas de piedra. No había más, no tenían un cuerpo más complejo, ni un motor, ni puertas, ni nada. Solo Ok. eran ruedas de piedra que contaban con un par de ojos y una boca con la que apenas si podían producir algunos sonidos. A pesar de que es material eliminado y por lo tanto no es estrictamente canon, sí nos ayuda a entender cuál es la idea de los creadores de Cars sobre el origen de estos autos, cómo funcionan y cómo han ido evolucionando, empezando como simples artefactos de piedra que poco a poco se fueron desarrollando, agregando más piezas a su propio cuerpo Mira, y con cada justamente generación los dichos romanos. elementos se fueron integrando como parte de su anatomía, llegando a ser dinosaurios y alcanzando el punto en donde los vemos convertirse en los complejos autos que vemos hoy en día, que a juzgar por las estatuas en Cars 2, aparecieron mucho antes que en nuestro universo. Esto podría ser apoyado por la fantasía de Mate en el episodio de la serie de Disney Plus, pero como nunca hemos visto autos prehistóricos y hay solo dinosaurios en este episodio, no es claro de qué material estaban hechos. Por lo que lo más probable en el caso de Jesús es que se viera como una de esas literas con ruedas, o en el peor de los casos una carreta para cargar madera, y no un Chrysler super lujoso 2000 años en el pasado. Aunque supongo que aún hay una minúscula posibilidad de que se vea como un auto antiguo con temática israelí, como con las pinturas en Cars 2, pero lo dudo muchísimo. Lo que me lleva a una pregunta más importante. Lo cual. ¿Cómo diablos lo crucificaron? No. Güey, y ya va a terminar el video. No me digas que va a haber parte 2. Sería muy curioso. Sería muy curioso, pero sería también muy curioseado. Pero lo quiero ver. Porque lo crucificaron. Ajá. Uno de los hechos más turbios de Cars es que, si analizamos al Papa, el símbolo católico que lleva encima es la cruz, lo que significa que esa parte de la religión se mantiene igual, y Jesús Chrysler Carrito, que en realidad era una litera con ruedas, fue crucificado por nuestros pecados de carritos en el canon de las películas de Cars. Sí, suficiente internet por hoy. Así que espero que este video te haya gustado. Pero ¿cómo lo crucificaron? ¿Y qué auto fue Judas? Güey, güey, Jesús le lavó las llantas a sus seguidores. Ju- ¿Cómo se habrá desvivido Judas? Güey, puta madre, me genera más preguntas que respuestas a este maldito video. Muchas gracias, Lul, yeah. Siempre haces buenos videos de cosas random, de cosas que no te esperas.